julio del 2022, el Pentágono cambió el nombre de su oficina para investigar los objetos voladores no identificados. Con esta modificación, se incluyeron los llamados objetos transmedia entre los objetivos de la investigación. De modo que ahora, mediante la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios, el Departamento de Defensa también investigará los objetos denominados transmedios. Con esta definición se identifica aquellos objetos que tienen capacidad para volar en diferentes entornos, como la atmósfera de la Tierra, el espacio y bajo el agua. Repasemos algunos de los elementos que llevaron a esta decisión. El documentalista y ufólogo Jeremy Corbell difundió en 2021 imágenes filmadas por pilotos militares que muestran ovnis volando cerca de buques de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Posteriormente, el Pentágono confirmó la autenticidad de esos videos. Esta es la filmación hecha de un monitor del Centro de Información de Combate del USS Omaha sobre el caso registrado el 15 de julio de 2019, aproximadamente a las 11 de la noche, cerca de la costa de San Diego. Estas, como otras imágenes similares, fueron captadas mediante cámaras infrarrojas de orientación avanzada que la Armada incorpora al fuselaje de las aeronaves. Y en el segundo 55 del metraje se puede escuchar a personal militar diciendo: "Está salpicando, está salpicando", poco después que el objeto desaparece dentro del océano. También el comandante David Fravor, un piloto de combate, relató que observó un objeto con forma de tic-tac que flotaba sobre una perturbación oceánica en 2004. Fravor y otros pilotos describieron lo que parecía ser agua hirviendo y debajo de la superficie observaron un objeto con forma de cruz. Los testigos le dijeron a Corbell que precisamente en ese lugar entraron al mar ovnis del tipo tic-tac, que descendieron desde más de 80,000 pies en menos de un segundo, sin un estampido sónico, y se acoplaron con el objeto sumergido. Las imágenes de radar del ovni muestran una bola sólida que mide unos 6 pies de diámetro, volando a velocidades de 46 a 158 millas por hora. Su vuelo duró más de una hora, hasta que el objeto desapareció debajo de la superficie del mar sin que se encontraran restos en el lugar. Sobre este caso, Corbell escribió en su cuenta de Instagram que se utilizó un submarino en la búsqueda y no se recuperó nada. Pero al parecer no se trató de un par de hechos aislados, pues el experto aseguró que la Marina estadounidense ha discutido la posibilidad de que los ovnis provienen de una base submarina. Curiosamente, todos los videos e imágenes de ovnis filtrados y confirmados como genuinos por el Pentágono ocurrieron sobre el mar. Ahora bien, según Corbell, esto no excluye la posibilidad de que vengan de otro planeta, como están discutiendo los funcionarios militares, entre otras posibilidades. Sobre ello, el experto especula que una de las opciones es que los ovnis pueden venir de un lugar distante, pero pudieran tener una especie de estación bajo el agua. Esta instalación podría estar siendo utilizada por los ovnis para volar sobre la Tierra, y al parecer hay más personas que piensan de forma similar, como muestra la inclusión de los objetos transmedia en los objetivos de investigación del Pentágono.
De modo que quizás hemos estado buscando la respuesta en el lugar equivocado. Y la verdad puede estar ahí afuera, pero también aquí mismo, en casa, debajo del mar.